Entonces, les decía que es el tema de Irán, Israel, y esta es la primera vez que hacemos un formato así porque fue un poco de emergencia, pero pues ya estamos aquí, lo estamos atendiendo. Eh, Les voy a enseñar ahorita rápido mi teoría del por qué esto es importante y diferente a lo que hemos vivido antes y a ver si tú coincides conmigo, Isma. El tema es, diría yo, que estamos ahora sí ante la trampa de Kindleberger. Ajá, nos está demostrando este ataque que el orden internacional pues ya está colapsado, como lo hemos visto anteriormente. Eh, Básicamente la amenaza nuclear iraní pues ya superó los límites de acuerdo con Israel de lo que ellos permitirían y fue así como ellos lanzaron esta ofensiva, ¿no? Directa, unilateral también, o sea, sin consultar a sus aliados, Estados Unidos, casi que solo, contra Teherán, la capital de Irán. Y lo relevante no es solo este ataque como tal, sino el contexto sistémico en el que está ocurriendo, como les hemos dicho en otros videos, en otros episodios. Estamos en un escenario internacional sin un liderazgo claro, donde de verdad nadie garantiza ya que existirá estabilidad en el mundo o el cumplimiento de las reglas del derecho internacional. Estados Unidos, sabemos que durante décadas ocupó pues este rol, ¿no? Como de policía, por así decirlo. Y hoy pues está replegando. Y ese vacío es la famosa trampa de Kindleberger. Este Kindleberger bueno, es un economista, Charles Kindleberger, que advirtió una cosa. Cuando una potencia dominante ya no puede o no quiere sostener el orden internacional y una potencia emergente aún no puede o no quiere asumir esta función, pues el resultado es un vacío de liderazgo. Y este vacío evidentemente tiende al desorden, a nuevos balances de poder, a llenar vacíos. Y la ofensiva israelí, pues yo diría, Isma, no sé tú, que es un síntoma de este sistema internacional que pues ya es incapaz de contener conflictos, o sea, ya no hay árbitros legítimos, ya no hay mecanismos eficaces, la ONU brilla por su inefectividad, si somos honestos. Israel actuó simplemente porque pudo hacerlo y porque no va a tener consecuencias reales. E Irán va a responder por lo mismo, tanto por su derecho a la legítima defensa, claro, pero pues por esto mismo, ¿no? Porque no hay forma en la que puedan ser, digamos que, castigados, por así decirlo. Entonces, pues la percepción del mundo, se podría decir que es que el sistema de seguridad internacional pues ya está paralizado, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Isma? De esta trampa de Kindleberger que les explico. Ajá, yo creo que queda muy bien este análisis de esta persona, de este intelectual, para rematar con otro, donde podemos recordar a Gramsci, Antonio Gramsci, el italiano marxista, que decía que el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer y en ese claroscuro surgen los monstruos. Y en este caso, los monstruos que están surgiendo pues son muchos. Yo creo que en este caso lo que estamos viendo de un tiempo para acá es precisamente una suerte de transición muy accidentada, como suelen ser las grandes transiciones. También de alguna u otra manera estamos viendo no solamente conflictos agravados, sino también un escenario económico global bastante incierto, me atrevería a decir, donde ya se dejó de tener la estabilidad, en donde el Estado respondería para su población, para su ciudadanía, en cuanto algo ocurriese. Estamos empezando a ver una transformación, me atrevería a decir, de la forma en que opera el Estado. Y de una u otra manera lo que estamos viendo también en este tipo de nuevos liderazgos, hablando de Putin en Rusia, que quizá no es tan nuevo, pero sí un estilo mucho más dominante, ¿no? Al gobernar, donde también los mandatos se renuevan casi que perpetuamente. En China más o menos lo mismo con Xi Jinping. En Israel, con Netanyahu, quien también lleva varios años ya en el poder o que regresa al poder y que también tiene una fuerte personalidad y un fuerte liderazgo. Y estamos viendo también a un Donald Trump más recientemente en la llegada, digamos, última de este tipo de movimientos de nuevos liderazgos, que ya no son tan nuevos, pero que estamos haciendo como una suerte de transición hacia el pasado, con gobernantes mucho más duros, gobernantes mucho más realpolitik, si lo queremos ver así,
dejar un poco de lado el tema de la cooperación internacional. Fue el propio Trump el que dijo, el mundo ya cambió de alguna manera, eliminó toda esta estrategia o estos ejes de cooperación internacional en los cuales los Estados Unidos tomaron el liderazgo las últimas décadas precisamente para poner una agenda sobre la mesa, poder concertar diversas organizaciones, diversas formas de operar los mecanismos bilaterales y multilaterales. Y lo que vemos hoy es precisamente lo que dices, ¿no? Estamos viendo la Sí, destrucción creativa, ¿no? Como decía Schumpeter o antes Nietzsche, esta destrucción creativa en donde pues, va a haber una destrucción de lo que hasta en ese momento era la regularidad o el status quo, que podemos decir que era esta estructura, ¿no? De organización multilateral en el mundo. Y ahora es un poco el estado de supervivencia de los propios gobiernos, de los propios estados, de los bloques, ¿no? Que conforman los aliados, por un lado. Claramente tenemos un bloque muy relevante que ya se venía trabajando el denominativo de BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, más los que se han venido sumando y que buscan generar una alternativa, ¿no? Económica, de comercio, de estructura, todavía no como tal militar, tampoco como tal política. Y como tal política me refiero a que realmente haya un peso político en el aspecto internacional donde este grupo pues, se ha reconocido como un G7, ¿no? Como lo pudo ser el G7 en el 2000, en la década de 2010 en adelante. sí. Pero lo que sí podemos ver es que hay una configuración de partición y también estamos viendo de alguna manera una crisis de liderazgos en Occidente, es lo que yo puedo observar, una suerte de insatisfacción también de la población o de las poblaciones en Occidente. Vemos las revueltas ahorita en Estados Unidos y vemos también cómo en Oriente o en Asia se están reconfigurando escenarios como lo es Medio Oriente desde el año pasado, con todo este ataque a la Franja de Gaza, el tema de Hamas, ¿no? El tema de Hezbollah y toda esta reconfiguración de los jugadores y cómo Ujú. jugaban las últimas décadas, cómo se configuraron como brazos o extensores, ¿no? De estos actores como que traen correa de transmisión por parte de Irán y son descabezados, quedan acéfalos y empieza como este juego muy complicado, muy violento, muy aniquilador de una reconfiguración del Medio Oriente en donde están los intereses de Rusia, en donde vimos que cómo se tomó de una vez por todas ya Siria después de mucho tiempo, de cómo un par de décadas atrás también Libia había caído, o sea, que hay como en marcha una reconfiguración que ha tardado tiempo, pero ahorita estamos viendo el empuje final. No sé cómo lo ves tú, Mau. Ya Sí, claro. es el empuje final totalmente. Al final, no es solo el tema de que no haya liderazgo, como bien dices, pues ya no hay liderazgo en el mundo, sino que más actores, perdón, actúan unilateralmente, ¿no? Como Rusia en Ucrania, como Turquía en Siria, India en Cachemira recientemente, la misma China en la isla, la cuestión de la isla de Taiwán, pues Uh-huh. cada vez más se va a decir desarticular el entramado normativo del sistema internacional. E Israel, pues bajo esta lógica, va a avanzar hacia Irán sobre el programa nuclear, que lo considera una amenaza, por supuesto, pero también porque considera en sí al pueblo persa como una especie de problema, por así decirlo, para ellos lograr este gran Israel que Netanyahu quiere hacer. Porque, pues, al hablar de Israel, no estamos hablando de la población de Israel, no estamos hablando como tal, de todo el gobierno de Israel. Hay muchos legisladores que han estado en contra de lo que hace el gobierno. Estamos hablando de una visión unilateral de Netanyahu y sus seguidores. Y pues esta paradoja es profunda, ¿no? Porque aquí se nota claramente que Estados Unidos pues ya pasó a dejar de ser este arquitecto del orden global, ¿no? Que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial. Queda ya más que evidente que no existe un solo hegemón en el mundo y el hegemón que va en ascenso, que es China, pues no, parece que no tiene o no puede tal vez todavía garantizar ese orden. Entonces, pues estamos en un mundo que parece que todos estamos en gravedad cero, ¿no? Si todos fueran países, si los países fueran seres humanos, estarían como en esta nave en gravedad cero, chocando sin dirección unos a otros, y estos choques pues son los shocks geopolíticos que vemos, como estos misiles que se lanzan de Israel a Irán y este tipo de cosas, y pues cada vez se vuelven más fuertes y con
más potencial destructivo, ¿no? Sí, efectivamente. Y yo creo que ya veníamos leyendo desde el año pasado el panorama de conflicto, ¿no? En Medio Oriente, precisamente desde ese 7 de octubre, ¿no? Donde se toman a rehenes por parte de Hamas y cómo eso inicia, pues ahora sí que una contraofensiva israelí brutal sobre la franja de Gaza, que hemos visto también lo devastador que ha sido dicho movimiento, que se ha prolongado en el tiempo, luego cómo posteriormente también se extiende hacia el Líbano para tratar de erradicar precisamente a Hezbollah, ¿no? Como este tipo de organizaciones que se argumenta, y pues bueno, hay muchos estudiosos y analistas que dicen que justamente son brazos extensivos, ¿no? Del propio Irán como Estado. Entonces, lo que trata Israel de hacer en este envoltorio, ¿no? de acciones y que efectivamente refuerzan una posición de hombre fuerte para Netanyahu, a pesar de las discrepancias que haya internamente o esta resistencia también política o esta cierta crítica que ha causado una polémica pues, en todo sentido. También viendo, digamos, que la estrategia pues es clara, ¿no? Está tratando de generar una zona de mayor seguridad, el propio Israel, está tratando de limpiar, por decirlo así, estos brazos extensores que le parecían complicados de maniobrar. Justamente las pasadas décadas pues se volvían puntos, ¿no? De dolor o de presión de vez en cuando, pero siempre ahí como en la incomodidad. De ahí que también el Iron Dome o este domo de hierro pues tuviera que ser activado en su momento, construido, porque pues precisamente siempre había esta latencia, ¿no? de ataques. Y ahora pues vemos todo un despliegue, ¿no? De fuerza, donde del año pasado para acá se ha visto cómo toda esta estrategia de ir justamente por las cabezas de dichos movimientos, pues han dado los resultados esperados para Israel, ha ido empujando también, no solamente en la realidad, sino en la narrativa, el derecho a protegerse, precisamente pues porque está amenazado en su forma de existencia, por decirlo así, como Estado. De ahí que ahorita ya empezamos a ver, ¿no? Que hubo respuestas entre Irán, etcétera, el año pasado, se calmó la cosa, digamos que se enfocaron en poder avanzar, en consolidar ese avance entre el Líbano y también Palestina, ¿no? En esta franja de Gaza. Y ahorita lo que ya vemos es precisamente que después de haber caído Siria, ¿no? Donde se erige un nuevo líder, que prácticamente es aliado occidental, por lo que podemos ver en sus declaraciones y las interacciones que ha tenido desde su ascenso, después de que Bashar al-Assad pues, huye prácticamente y es recibido en Rusia por parte de Putin, quien tenía muchos intereses y lo sigue teniendo en Siria y en la región desde los 80s, etcétera. Ha habido ahí un estira y afloje, pero hoy vemos claramente que es dejar el paso libre. Incluso la Embajada de los Estados Unidos evacuó a su a su staff, ¿no? Como todas estas personas, en Irak. ¿Por qué? Pues porque veían que el movimiento va a ser envolvente, quizá, se libró una línea de comunicación logística entre Siria, Irak, precisamente para llegar rápidamente a Irán, ¿no? De alguna manera tener esa posibilidad. Ayer estaba leyendo que también, no recuerdo muy bien, pero creo que el ministro de Defensa israelí, ya hablando sobre el despliegue también de decenas de miles de tropas israelíes prácticamente preparadas, ¿no? Para hacer algún tipo de incursión. No se refiere precisamente si a Irán directamente, pero al menos ya en la latencia de este movimiento de cerco hacia el país, ¿no? Persa. Entonces, me parece que es importante lo que está sucediendo. Ya vimos una respuesta durante la noche. Todo esto se dio, mira, muy curiosamente. A mí me pareció que muy curiosamente, como siempre, y como estrategia no militar, ahora sí que de libro, es atacar antes del amanecer, la madrugada más o menos, decía Sun Tzu, atacar por sorpresa como un rayo, ¿no? En la oscuridad de la noche. Y luego, por otro lado, curioso, acaban de cerrar los mercados, todavía no abren los futuros en Occidente. Entonces, lo curioso es que se da esto en ese pequeño espacio, ¿no? A las 2 horas de que se cierran los mercados en Nueva York, empieza el ataque, luego ya abren futuros, inmediatamente hay un repunte del petróleo, inmediatamente también vemos un ligero movimiento no tan fuerte de la plata y del oro, y empezamos a ver cómo ciertas empresas radicadas, por ejemplo, en los Estados Unidos, de pequeña capitalización, algunas no tanto,
ganan y repuntan en valor de mercado completamente. Entonces, esto pues evidentemente es lo que iba a pasar. Ya se venía especulando que el petróleo venía deprimido, que justamente sí, la subida de petróleo, en caso de que se diera este ataque a Irán, del cual siempre Estados Unidos dijo, no quiero que ataques pues campos petrolíferos o gasíferos, etcétera, ni tampoco infraestructura civil, pero bueno, dejó abierta la carta, ¿no? Para el tema de lo nuclear, que es lo que se supone le preocupa a Israel y también a Occidente, y de ahí que Estados Unidos esté prácticamente invitando de manera ya obligada a Irán, quien se ha tardado bastante para los tiempos, pues, de lo que quiere lograr Trump, a firmar un acuerdo del tema nuclear, ¿no? Entonces, al no haber respuesta, se da este ataque israelí, del cual Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, de Marco Rubio, se lava las manos y dice, oye, pues nosotros no sabemos qué está pasando, no estamos apoyando de manera militar, y de esta manera, pues queda un poco en evidencia que lo que se busca es, sí, orillar a que Irán firme un tratado que sea conveniente para reducir la preocupación de Israel, por decirlo menos, y apoyar la narrativa de que esto forma parte de un plan, ¿no?, estratégico, nuclear, por parte de Irán, pues para lograr conseguir una bomba atómica, ¿no? Y que esto pudiera poner en entredicho, pues sí, la existencia del propio Israel. Esto es lo que se maneja. Esto es, digamos que la punta de lanza para hacer del ataque un ataque legítimo, preventivo, le llaman ellos, y evidentemente hubo consecuencias, hubo bajas por parte de Irán, de grandes liderazgos que fueron precisamente atacados con mucha, ahora sí que con un movimiento quirúrgico, y pues hubo gente que murió, que va a ser reemplazada muy seguramente, pero al mismo tiempo pues nos quedamos con la duda, y ahí es donde tú, ¿qué ves, Mau, que pueda pasar durante el fin de semana, en los siguientes días, de aquí a lunes, martes al menos? ¿Qué tipo de respuesta vamos a ver? Pues, ¿O qué es lo que podemos esperar, no? pues respuesta, tipo de respuestas, no sabemos todavía hasta qué punto va a escalar esto Irán. Lo que sí sabemos es que el pueblo persa pues no es un pueblo que históricamente se retache, ¿no?, de las batallas. O sea, tiene que haber una respuesta de Irán. Y de hecho, hace poco sacaron un comunicado las Fuerzas Armadas iraníes en las cuales piden a la población que no suban videos de lo que ven. O sea, que si ven tropas movilizándose, tanques, algún camión con un misil, lo que sea, que no lo graben y lo suban, porque esto es lo que recopila el Mossad para triangular posiciones de activos militares, ¿no? Entonces es claro que se viene una respuesta. ¿Cuándo? No sabemos. Puede ser este fin de semana incluso, este mismo, incluso en Shabbat, en una de esas. Sería pues un golpe importante para Israel. Y pues ya como mensaje final, ¿qué esperar? Pues lo que tú has dicho, o sea, nos ha impactado en mercados, nos ha impactado en futuros. No, esto nos impacta, aunque tú estés en México, en Perú, en Bolivia, en donde sea, en otro hemisferio totalmente, te impacta de alguna forma. Primero, económicamente. Y segundo, pues quién sabe hasta cuándo más, porque hasta cuánto más, perdón, porque, por ejemplo, pues hay un derrame ahorita nuclear en la instalación de Nance en Irán, que si no es contenida a tiempo, podría llegar a parecer o a ser similar como el impacto que pudo haber tenido un Chernobyl en su momento. Y pues es un impacto ecológico importante para toda una región e incluso si llega más, si impactan más a la instalación nuclear para el mundo. Sí, Entonces, totalmente. vamos a sacar el fin de semana, les vamos a anunciar un en vivo que vamos a hacer con más antelación, con más publicidad, ya recopilando las respuestas que se hayan dado, recopilando las reacciones, si es que hubo alguna respuesta ya de Irán, y pues vamos a tratar de ahí de resolver dudas. Yo creo que lo haremos a lo mejor el domingo en la tarde noche para que pues, ya la mayoría pueda a esa hora, ahorita que no hay novelas o series importantes como Last of Us. Entonces, Sí. podemos ponerlo como esa hora para llenar ese vacío. No sé si tú tengas un mensaje final, Isma. Sí, pues nada, o sea, el repunte del petróleo evidentemente va a llevar a un repunte en los precios de la gasolina. Hasta Ajá. dónde este movimiento va a ser sostenido, ¿no? No sé hasta dónde en cada país inmediatamente entra la subida de precio, dependiendo de las políticas públicas de cada país respecto a cómo proceden estos aumentos y hay subsidios. Pero bueno, aquí lo que tenemos que ver es que es la trayectoria, está indicada desde el año pasado, la trayectoria venía dirigida hacia Irán como siguiente objetivo después de estos ataques en Franja de Gaza, en Líbano, y ahora sí, con el derrocamiento de Siria, queda limpio el paso, queda libre el paso
para poder hacer una cadena logística de comunicación importante para los aliados occidentales y también para Israel, para poder hacer una operación sostenida, me atrevería a decir, en el tiempo, contra Irán. También habrá que ver, y esto me parece interesante porque quizá lo analicemos el domingo, qué respuesta tienen Rusia y China, porque pues tienen intereses en la región. Finalmente, Rusia y China tienen intereses con Irán. Recordemos que China compra mucho petróleo de Irán, Sí. es dependiente de él. Rusia, por su parte, creo que también tiene un par de intentos ahí o como de plantas nucleares en Irán que están hechas, ¿no?, para generar energía eléctrica. Y también pues tiene intereses totalmente ligados con Irán en cuestión de una protección mutua, los intereses también de ese pivote, ¿no?, del mundo que le llamaban así, no me acuerdo si Mackinder era pues quien controle esta zona, Eurasia, ¿no?, quien controle esta parte del mundo, pues controla el mundo por su Sí, Mackinder. posicionamiento, por sus niveles de importancia en cuestión de recursos energéticos. Irán tiene una carta bajo la manga que puede traer un cisne negro a la economía, que es el estrecho de Hormuz. Si ese estrecho prácticamente queda invalidado en la siguiente semana o 2 semanas en el sentido de derecho de paso, la destrucción de buques, etcétera, el precio del petróleo se puede disparar fácilmente 3, 5, 7 veces. Y entonces ahí sí vamos a estar en problemas porque de por sí ya tenemos como que una inflación que se ha mantenido muy pegada alrededor del mundo desde la pandemia por efecto, efectivamente, del rebote que hubo después de los apoyos para contener pues toda esta disrupción logística. Entonces, hay un caldo de cultivo muy interesante. Me parece que el domingo tendremos más noticias que les podremos compartir, un seguimiento mayor, pero de entrada lo que estamos realmente esperando es una de dos, o que Irán de marcha atrás, digamos que se acerque a la mesa de negociación, diga párenle ahí, o que se ponga muy a la defensiva, que diga, bueno, es que esto nada más es como darme a tole con el dedo de alguna manera y poco a poco me van a ir asfixiando, lo cual es lo más probable, por lo que hemos visto en esta trayectoria desde el año pasado. Pero, ¿qué van a decir Rusia y China y al final cómo se van a pronunciar? Creo que es lo que más podría impactar en el transcurso del fin de semana, tanto la narrativa inicial como los efectos que vayan a tener también en los mercados para el lunes y a partir de ahí durante toda la semana. Bueno, pues sin más, nos vemos el domingo. Vamos a mandarles más publicidad, más antelación, porque para este episodio no hicimos antelación, nomás nos aventamos y ya, con una nueva plataforma. Sí. Entonces, pues ya, vamos a darles por ahí la cita para el domingo y nos vemos por allá en un episodio con más análisis y más información de lo que haya pasado en este fin de semana sobre el ataque de Irán a Israel, si es que sí lo hubo, ¿vale? Gracias por escucharnos y nos vemos el domingo. Bye.